Ahora vamos a diseñar un circuito que combine un complementador a 2 en serie con un registro de desplazamiento y un flip-flop. El número binario se desplazará hacia afuera por un lado del registro de desplazamiento, mientras que su complemento a 2 se desplazará hacia adentro por el otro lado del mismo registro. Esto básicamente es un complementador a 2 en serie. Y ya que no nos indica de cuántos bits tiene que ser, pues lo podemos diseñar para que sea de n bits. Tenemos que recordar cómo funciona el complemento a 2. El complemento a 2 de cualquier número lo podemos obtener negando todos los bits de ese número y sumándole uno. Por ejemplo, el complemento a 2 de uno sería negar todos sus bits. Como estamos trabajando con 4 bits, sería 0001. Si negamos todos estos bits, tenemos como resultado 1, 1, 1, 0. Hasta aquí tenemos el complemento a 1. Para obtener el complemento a 2, tenemos que sumarle un 1 a este valor. Y de esta manera obtenemos el menos 1. Bueno, esto aplica en realidad para cualquier número que queramos. Por ejemplo, para el 4, si negamos sus bits, nos tendríamos 1, 0, 1, 1. Y si le sumamos un 1, nos quedaría esto de aquí, 1, 1, 0, 0. Ahora, ya que vamos a introducir los bits del número que queremos complementar de manera serial, y además, como no nos indica si comenzamos del bit de menor peso o el de mayor peso, esto lo podemos asumir nosotros. Pero toda esta, toda esta conversión no se lo hace de una manera serial, es decir, no se lo hace primero este bit y luego este y luego este, sino se niegan todos los bits al mismo tiempo y luego le sumamos un 1. Ahora, si se dan cuenta, todo esto tiene algún tipo de patrón para poder hacerlo serialmente. Por ejemplo, para el 2. Vean que el 2, este de aquí es el 2 y este es el menos 2. El patrón para negar serialmente es que vamos a comenzar por el bit de menor peso. Si es un 0, lo vamos a seguir manteniendo como un 0 hasta encontrarnos con el primer 1. Vean, aquí en el 2 que estamos negando, que es el 0010, el primer bit es 0, entonces lo mantenemos. Vean, este 0 de aquí, para el complemento a 2 lo vamos a mantener. Cuando llegamos al primer 1, que sería este de aquí, igual lo mantenemos. Vean que se ha mantenido el primer 1. Una vez que ya hemos pasado del primer 1, a partir de ahora tenemos que negar todos los siguientes bits. Como en aquí tenemos 0 y 0, ahora lo vamos a negar. 1 y 1. Y si este número tuviera más bits, pues deberíamos de seguir negando los números porque ya hemos tenido nuestro primer 1. Podemos hacer esto para otro número, por ejemplo, el 4. Este de aquí es el 4 y este es el menos 4. Vamos a repetir lo que habíamos dicho. Comenzamos del bit de menor peso y nos vamos a ir bit a bit hacia la izquierda y cuando encontremos el primer uno, lo mantenemos. Y a partir de ahí tenemos que negar todos los siguientes bits. El primer bit es 0, entonces se mantiene, vean. El siguiente bit también es 0, entonces lo mantenemos. El siguiente bit ya es 1. Por ser el primer uno tenemos que mantenerlo. Y ven que se mantiene ese 1. Y a partir de aquí tenemos que negar todos los bits que sigan. Tenemos un 0 y lo negamos para que sea un 1. Veamos finalmente un último ejemplo. El 7. Tenemos aquí el 7 y tenemos aquí el menos 7.
Habíamos dicho que comenzamos del bit de menor peso, que es uno. Por ser el primer uno, tenemos que mantenerlo. Entonces, se mantiene, ¿vean? Y a partir de aquí, negamos todos los siguientes bits. Tenemos un uno, esto se convierte en un cero. Tenemos un uno y esto se convierte en un cero. Tenemos un cero y ahora se ha convertido en un 1. De esta manera es como podemos hacer el complemento a 2 de un número que estamos introduciendo los valores bit a bit de manera serial. Bien, para hacer el circuito tenemos que recordar cómo podemos hacer un negador controlado. Y pues es este de aquí, vean. Vamos a suponer que tenemos una puerta Orex y A va a ser una variable de control que va a decir si va a negar o no los bits que estén en B. Vean que cuando A vale cero, lo que tenemos a la salida del OREX son los mismos bits que teníamos en B, es decir, tal cual. A vale cero, B vale cero, entonces la salida es cero. A vale cero, B vale uno, la salida es uno. Pero en cambio, cuando A vale uno, lo que vamos a tener a la salida es los bits que se tengan en B se van a negar. Vean que cuando A está en uno y B vale cero, a la salida tenemos un uno. Cuando A está en uno, lo estamos negando. Entonces lo que tenemos en B está a la salida, pero negado. Vamos a utilizar este OREX para hacer el complementador a 2 en serie. Bien. Y este sería el circuito que nos ayudaría a hacer el complementador a 2. Vean. Tenemos la entrada serial de los bits que queremos complementar, una entrada de clock para introducir un bit de la entrada serial y adicionalmente un reset para limpiar el flip-flop y también el registro de desplazamiento. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Habíamos dicho que tenemos que mantener los ceros, el número que queremos complementar a DOT, hasta que encontremos el primer uno. Cuando lleguemos al primer uno, lo mantenemos y a partir de ahí todos los siguientes bits tenemos que negar. Una vez que comienza la simulación, la salida del flip-flop D va a estar en cero y el registro de desplazamiento también. Este registro de desplazamiento solamente lo estoy utilizando para poder ver de forma paralela todos los bits que le estamos introduciendo de forma serial. Ahora, una vez que comienza, este OREX es el que va a negar o no nuestro valor. Vean que cuando la entrada serial es cero, va a hacer que la salida del flip-flop también sea cero. Esto a su vez va a ir al OREX. Habíamos dicho que el OREX controlado, cuando uno de sus bits vale cero, a la salida va a ser tal cual lo que se tenga en la otra entrada, en esta de aquí. Entonces, vean, si es cero, esta entrada va a ser la misma entrada serial que tenemos, por lo que vamos a tener el mismo cero a la salida. Habíamos dicho que teníamos que mantener los ceros hasta llegar al primer uno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando lleguemos al primer uno? El primer uno se va a mantener como uno. ¿Y por qué se va a mantener? Vean, la salida del flip-flop, que como todavía no ha llegado ningún uno, la salida sigue saliendo cero, sigue siendo cero. En cambio, la salida del Orex es uno porque esta entrada serial está viniendo a la otra entrada del Orex. Y como todavía no ha venido ningún uno previamente, la salida del flip-flop es cero. Y habíamos dicho que del negador controlado usando el Orex, si uno de los bits vale cero, la salida va a ser lo que se tenga en la otra entrada del Orex, que es el uno. Con esto ya tendríamos el primer caso, es decir, cuando hayamos llegado al primer uno y se estaría manteniendo, vean. Entonces le voy a dar un pulso de reloj y ahora esto ha hecho que ya hemos introducido nuestro primer uno.
por lo que el estado del flip-flop ahora ya ha cambiado a 1. Como esto está yendo al Orex y vale un 1, para el Orex controlado, cuando se tiene un 1 a la salida, vamos a tener lo que se tenga en la otra entrada, pero negado. Tenemos en esta entrada un 0 y a la salida tenemos un 1. Y esa misma salida, vean que se realimenta hacia un Orex de la entrada. Esto para que evitemos el caso de que nuestra entrada B se ponga en 0 otra vez. Si nuestra entrada serial es 0, va a hacer que por esta salida, por esta entrada 1 del Orex, que es la salida del flip-flop, va a negar este 0 que queremos introducir y vamos a tener un 1. Este 1 va a volver y va a hacer que siempre tengo un 1 a la salida de este OR. En el caso que valga 1, va a hacer que este 1 directamente va a hacer que la salida de este OR sea 1 y se mantenga este valor de 1, que nos indicaba que ya hemos introducido el primer 1 y ahora tenemos que negar todo lo que sigue. Entonces veamos un ejemplo. Para el último número que habíamos hecho era el 7, vean. Entonces voy a introducir serialmente el 7. Algo que tenemos que considerar es que como nuestro registro de desplazamiento para ver los bits es de 4 bits, tenemos que considerar 4 bits de entrada también. Es decir, el 7 solo se lo puede representar con solamente 3 bits, pero como el registro de desplazamiento es de 4 bits, hay que ponerle un 0 al lado de los bits que están de mayor peso. Ahora vamos a probar el circuito. El 7 lo tenemos que introducir de forma serial, comenzando desde el bit de menor peso. Entonces lo que vamos a introducir es 1, seguido de un 1, seguido de otro 1 y finalmente un 0. 1, 1, 1 y 0. Este es el complemento a 2 del 7. Y si lo vemos en la tabla, pues sí, este es el complemento 2 de 7. ¿Qué tal con el número 4? Este es el número 4 y el complemento a 2 debería de ser esto. Una vez que ya hemos hecho el complemento a 2 de algún número y queremos volver a utilizar el complementador a 2, debemos darle un pulso de reset para poner la salida del flip-flop D a 0 y también para borrar todos los bits que estén en el registro de desplazamiento para poder ver la salida. El número que íbamos a complementar a 2 era el 4, que serialmente deberíamos de introducir 0, 0, 1 y luego un 0. 0, 0, 1 y luego un 0. Este es el complemento a 2 de 4, vean. Y efectivamente es este. Si quisiéramos hacer que ya no sea, por ejemplo, para 4 bits como es este caso, sino para 8, lo que tendremos que considerar es un registro de desplazamiento de 8 bits primero. Y la entrada serial no cambiaría, simplemente que como ya estamos trabajando con 8 bits, si por ejemplo quisiéramos volver a hacer este valor de 4, tendremos que introducir luego de estos 4 bits unos 4 ceros, porque ahora nuestro número ya es de 8 bits.